Señoras y señores, bienvenidos una vez más a este programa Ni Blanco ni Negro. Hoy estamos en un programa muy especial, muy querido para todos nosotros, puesto que vamos a hacer un debate sobre los temas de la financiación de los partidos políticos. Y para ello tenemos a nuestros invitados de hoy. Y no sé, antes de anunciar los invitados, debo decir que acabamos de recibir calentito el que esta televisión tiene un comunicado del Gobierno Canario, el Consejo de Gobierno de hoy, está aquí, tenemos la licencia de la televisión de Fuerteventura, Asociación Ojo Solidario, Canal 13 Digital, también Lanzarote, Asociación Ojo Solidario, Canal 13 Digital, y también tenemos en la isla de Gran Canaria, el múltiple de Gran Canaria, Asociación Ojo Solidario, Canal 13 Digital. Todo esto acompañado de otros compañeros, pues nada, qué decirnos, sino congratularnos de tener esta licencia. No es nada fácil, hemos tenido una lucha durante varios años ante el Tribunal Supremo y al final nos han dado la razón. Por lo tanto, nace una nueva televisión insular en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y es Canal 13 Digital. Estaremos lo más pronto posible en nuestras nuevas frecuencias, que será el 52 en la isla de Gran Canaria y en otra frecuencia en Lanzarote y Fuerteventura. Sin más, vamos a comenzar nuestro programa de hoy y presentarle a nuestros contertulios de hoy. Doña Isabel Guerra, consejera del Cabildo Insular de Gran Canaria por el PSOE y por el Cabildo Insular de Gran Canaria. Buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches. Bien, también tenemos a nuestro analista Arcadio Domínguez, analista político, que buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bienvenido y enhorabuena. Muchas gracias por todo. También tenemos a Mercedes Navarro, portavoz de Ciuca Mogán. Posiblemente el próximo, aunque lo vean ahí, próximo primer teniente alcalde en Mogán, la villa de Mogán. Bienvenido y vamos a analizar los temas que tenemos hoy en el partido político. Pues debemos congratularnos que esta cadena plural, independiente, evidentemente, y perteneciente a una asociación como la ONG Ojo Solidario, hemos obtenido Canal 13, que venimos reivindicando, y hemos tenido también la licencia, también la ha obtenido la provincia y la COPE a nivel autonómico. Entre ellos estamos de felicidad y tengo que compartirlo con nuestro contertulio de hoy, de esta cadena, que nos llena de orgullo el trabajo bien hecho que hemos venido haciendo durante estos años, largos años de sequía, y además nos tocó también la crisis económica también, que es un factor bastante importante para un medio de comunicación hoy en día, ser libre e independiente. Doña Isabel, bueno, ¿qué pues le parece? Nada, desearle las felicidades al canal, como no podía ser menos, ¿no? Yo creo que ha sido un proceso largo, ¿no? Quizá muy cercano a las elecciones, ¿no? Que también tiene a lo mejor algo que ver de resolver el tema antes de las elecciones generales. Yo diría también, bueno, esta cadena posiblemente emitirá dentro de unos días en el canal 52 en la isla de Gran Canaria, por lo tanto nuestros televidentes estén pendientes que no nos van a ver por la misma frecuencia que estábamos, sino con la nueva frecuencia definitiva, que será canal 52 en el múltiple. También decirle que estamos agradecidos a ese personal que se ha mantenido fiel en esta empresa, que ellos están muy felices, están contentos de que este medio haya conseguido esta televisión digital terrestre en la isla de Gran Canaria. También muy pronto estará emitiendo en Fuerteventura y Lanzarote. Tenemos infraestructura necesaria para ese fin. Y además, aparte del personal administrativo, personal de cámaras, los que están detrás de las cámaras, los realizadores, los productores que están en esta cadena, evidentemente, pues
todos estamos congratulando y hoy precisamente estamos como un flan, esos que están un poco nerviosos de haber sacado los objetivos necesarios. Por lo tanto, ¿qué le parece al señor don Arcadio? Bueno, yo creo que es una gran satisfacción que en estos tiempos tan difíciles tener legalizada no solamente en Gran Canaria, sino en Lanzarote y Fuerteventura, pues la posibilidad de emitir legalmente a través de esta cadena pues toda la programación interesante que tiene, como usted bien decía, plural, abierta, con numerosos invitados de todas las condiciones. Y sí, yo solamente puedo añadir que cuando llegaba esta tarde a la emisora, encontré a Nicolás en la puerta de la emisora que estaba saltando y brincando como un niño con zapatos nuevos. Y yo me uno a esa alegría, porque yo conozco la cantidad de años que lleva con esta lucha, en esta batalla, y efectivamente hoy, como decía Juan Manuel Serrat, puede ser un gran día. Es una metáfora, puede ser el que el pez grande se pueda comer al chico. Cierto. Y esta es una de las ocasiones que un medio humilde como este haya conseguido lo que otros no han podido conseguir. Son más poderosos, ¿sí? Evidentemente, don Mensei Navarro, representante de Xuca, bienvenido también, ya se lo dije antes, sí. Pero ¿qué le parece esto antes de iniciar Pues el es tema? indiscutible, Nicolás, que estamos todos de enhorabuena, felicitar a esta casa por este gran objetivo, por el que efectivamente llevan peleando durante muchísimos años. Yo creo que es un objetivo más que merecido, porque si bien es cierto que llevamos siendo invitados en esta casa relativamente poco tiempo, unos 3 años y medio, desde la última legislatura del 2011, sí es verdad que hemos tenido la oportunidad de comprobar la gran rigurosidad, profesionalidad, libertad, pluralidad que caracteriza a esta casa, y es indiscutible que todo trabajo bien hecho pues se obtiene un resultado como el que ustedes han obtenido en el día de hoy, así que una vez más enhorabuena. Gracias, Mensei, y a todos nuestros invitantes, tanto del personal como de la dirección de esta cadena, y evidentemente sin más preámbulos, como noticia lo hemos lanzado calentito ahora, en este momento, en este instante, en este momento de la tarde-noche que estamos emitiendo este programa. Sin más, vamos a dar unos 2 minutos a cada interviniente para que haga una presentación, un esquema de lo que el tema de hoy del debate, que es la financiación de los partidos políticos. ¿Cómo ve doña Isabel la financiación? ¿Qué se debe hacer con la financiación de los partidos políticos? Si, en fin, un breve... Hombre, a todas luces, la financiación con la cuenta de los partidos políticos institucional no da para los grandes carteles que se ponen en innumerables municipios, y a nivel general lo hemos visto, a nivel municipal también lo hemos visto, lo estamos viendo incluso en algunos carteles que ya se presentan en algunos municipios relevantes, como pues por ejemplo Telde, ¿no? Donde aparecen grandes carteles que uno se pregunta dónde sale todo ese dinero, ¿no? Para mantener todo eso. Yo creo que los partidos políticos tienen que ser más transparentes en cuanto a su financiación. La institucional todos la conocemos porque viene en los boletines oficiales y esa la conocemos todos, pero sí que hay una financiación que tiene que ver con de otra índole, que tendrán que, bueno, pues luz y taquígrafo, bolsillos de cristal, para que se vea ese dinero, de dónde procede. Y luego, yo por ponerte un ejemplo, ¿no? La diferencia que hay entre los bancos que financian o que condonan deuda a los partidos políticos, si no superan los 100.000 euros. Sin embargo, esta mañana un grupo de personas de las plataformas de estos desahucios se concentraba delante del Banco de España, pues para pedir lo mismo, ¿no? Que ya que se les condona las deudas a los partidos políticos, ¿por qué no se les condona las deudas a los ciudadanos? Que en igualdad de condiciones tendrían que estar igual de condonadas las deudas, ¿no? Muchísima gente se les está quitando las casas y bueno, y a los partidos políticos pues se les condona alrededor de 100.000 euros anuales, ¿no? Pues lo mismo están pidiendo los ciudadanos, que aquellos que pierden sus casas pues por lo menos tengan esa condonación y se les trate de igual manera, ¿no? Si no, la justicia no sería igual para todos. Por lo que esas diferentes varas de medir, esas financiaciones o esas condonaciones, lo único que hacen también es muchas veces a los partidos políticos ser reos de los bancos y luego pues no poder actuar contra los propios bancos cuando, por ejemplo, hay que cambiar una ley antidesahucio que deja en estos momentos a la gente en la calle. Las casas son de los bancos vacías, pero las prefieren tener vacías que con las personas, ¿no? Bien, don Arcadio.
Sí, este es un tema, desde luego, en el que yo creo que España todavía tiene mucho camino por recorrer. Este es un capítulo oscuro del régimen político democrático español y es una asignatura pendiente porque no está nada claro. O sea, así como la financiación regulada por ley, que son lo que se le otorga a los partidos políticos en función de su representación, eso es conocido y eso está ahí, pero es obvio y bastante evidente que los gastos que los partidos políticos tienen que soportar, sus campañas electorales y toda su, en fin, no da ni con ese dinero para mantener los partidos políticos por sus sedes abiertas y la cantidad de, incluso de empleados que mantiene, etcétera, etcétera. Y entonces, aquí hay algo que tenemos que revisar, que es lo apuntaba Isabel ahora. Cuando los partidos políticos están en manos de las entidades bancarias, de los poderes financieros, en definitiva, que son los que adelantan los dineros para las campañas electorales, estamos viendo que los partidos políticos de alguna manera están hipotecados con esas propias entidades. Entonces, la libertad, pues, para hacer leyes, pues, para impartir justicia, para, en definitiva, gobernar un país, pues tiene esa rémora, o tiene esa hipoteca, o tiene esa, digamos, condición que le impide gobernar con toda libertad. Así, en ocasiones, en otros tipos de debates, hemos hablado que quién manda aquí realmente, si mandan los bancos, que si manda el poder financiero, o los partidos políticos, que son la representación de la ciudadanía. Y nos quedamos con la duda. En muchas ocasiones yo mismo he pensado que realmente el poder político está muy limitado por los propios intereses económicos de las entidades financieras. Y eso explicaría muchas medidas que nos cuesta mucho trabajo comprender o entender en el reciente pasado, con el tema de, en fin, de todo el lío que han habido con motivo de la crisis económica. Por consiguiente, creo que sería bueno, como ocurre en otros países, que la financiación de los partidos políticos fuera clarísima y que además tuviera también un límite, como las campañas electorales, estuvieran limitadas digamos, los gastos económicos de un partido político, ¿no? Porque si no, pues tampoco están en igualdad de condiciones. Cuando un partido político pues tiene 3 veces más, 4 veces más de dinero que otro partido político, evidentemente no están jugando con las mismas reglas en una competición electoral. Entonces yo creo que este es un asunto pendiente que en España no se ha todavía regulado. Simplemente lo único que se hizo fue aprobar unas asignaciones, pero no está regulado el funcionamiento económico de los partidos. Y las donaciones, que si quiere después lo dejamos para más tarde, el tema de las donaciones que se hacen a los partidos políticos también tendrían que ser con luz y taquígrafos, que eso tampoco lo conocemos. Ya lo vamos desahogando después en los distintos métodos que hay. Inclusive, pues evidentemente después de este análisis ya podemos entrar en cuál sería el mejor sistema, puesto que la ley de financiación de los partidos políticos, como todo el mundo sabe, establece que el Estado debe asignar una cantidad de dinero a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y serán repartidos en función del número de escaños y de cantidad de votos obtenidos en las últimas elecciones. Por lo tanto, hay nuevos partidos que se presentan ahora y tampoco tienen derecho en este momento, sino hasta la próxima, ¿no? A no ser que tenga escaño. Entonces sí tienen derecho a obtener algún después post de eso. Evidentemente vamos a escuchar la opinión de don Mensei Navarro sobre el tema de la financiación. Es el letrado, es representante también de Ciuca Mogán, y vamos a oír su opinión sobre el tema. Sí, en primer lugar, bueno, en esta primera intervención, para un poco encuadrarnos todos y enmarcarnos, tenemos que decir que lo que regula la financiación de los partidos políticos es la Ley 8/2007 de financiación de los partidos políticos, valga la redundancia.
y establece que existen dos tipos de financiación, la financiación pública y la financiación privada. La financiación pública es esa que acabas de manifestar, en la que efectivamente a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados tienen dos partidas, una partida que es fija para cada grupo político y una partida que es variable y que va efectivamente en función del número de escaños que haya obtenido cada partido político en la última elección que se haya hecho en el país. Y también habla de esto para las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Son lo que comúnmente llamamos las subvenciones públicas a los partidos políticos. Y luego está efectivamente la financiación privada a los partidos políticos, que son fundamentalmente las aportaciones de los afiliados de los partidos políticos, una financiación privada del propio partido, y la ley también habla de las donaciones privadas propiamente dichas, que pueden ser tanto en dinero, contante y sonante, como en especie también. Sí me gustaría resaltar que efectivamente la ley prohíbe lo que llama operaciones asimiladas. ¿Qué son operaciones asimiladas? Que efectivamente un tercero asuma de alguna manera los gastos de servicios que obtenga el partido o de suministros del partido. Es decir, mira, por ejemplo, voy a hacer un meeting y este meeting lo va a pagar pues el empresario X. Eso está totalmente prohibido, como todos sabemos, por la ley 8/2007. Y los únicos límites que establece esta ley efectivamente es que respecto de las donaciones no pueden ser, como dicen, anónimas, finalistas o revocables, o sea, tienen que ser donaciones en las que se diga qué persona es quien realiza la donación, no puede tener una finalidad salvo aquella que el partido dedique de alguna manera, quiera dedicarle a esa donación, que tiene que ver evidentemente con su propio ejercicio, y tampoco pueden ser revocables, es decir, una vez está la donación realizada, pues ya se queda y no se puede revocar. Y respecto del dinero, la única limitación que pone son 100.000 euros anuales, tanto sea de persona física o jurídica. Yo lo que echo de menos en esta ley de financiación de partidos políticos es que el efectivo cumplimiento de lo que establece la ley se deja única y exclusivamente en manos del Tribunal de Cuentas, salvo en aquellos donde se pudiera incurrir delito. Delito, ¿a qué llamamos delito? Efectivamente a cuando se supera la cantidad de 120.000 euros digamos, 120.000 euros contra la agencia tributaria. Porque lo que dice el Tribunal de Cuentas, una de las sanciones que pone es que si efectivamente no se lleva una contabilidad como se debiera llevar, pues si se verifica que esa contabilidad no se llevó como se debió llevar y hay un exceso que no se contabilizó, lo único a lo que condena el Tribunal de Cuentas es a pagar como sanción ese exceso que has dejado de declarar de alguna manera, pero que digamos que no establece ningún otro tipo de sanción, salvo que haya algún tipo de acción fraudulenta a la agencia tributaria superior a los 120.000 euros. Señor Mencey, ya que usted no ha dicho el tema del Tribunal de Cuentas, en cuanto a la fiscalización de los ingresos de los partidos, ya fiscaliza con tanto retraso que el Tribunal de Cuentas, no olvidemos que lo compone 12 miembros, 6 los nombra el Congreso y 6 el Senado, y un mandato de 9 años, o sea que posiblemente algunos se mueran antes, porque lo suelen nombrar con 80 años, o sea que se va retrasado, parece que a nadie le interesa, a ningún partido le interesa que funcione el Tribunal de Cuentas, y digo yo, ya delitos cuando tienen 4 años y prescriben, entonces es el tribunal de no te lo cuento. No te lo cuento, pues el Tribunal de Cuentas no te lo cuento, porque si funciona tan mal el tribunal, habrá que darle mayores medios a ese tribunal para fiscalice la cantidad, porque yo me acuerdo evidentemente del tema de la Gürtel, que ha financiado el acto del Papa, ha monopolizado eventos completos, y dice usted que no, pues sí, está condenado. Bueno, ya está en el tribunal, tanto el PP como, más que nada el PP, donde la Gürtel ha financiado una serie de actos y parece que ellos les sigue responsabilidad de los demás partidos, pero a ellos mismos para lo visto no le afecta, se ríen de la gente, se pierde el disco duro
se pierde el expediente completo en un juzgado. Evidentemente todas estas cosas pasan en el Partido Popular. A este evento, a este día, a este debate se le ha invitado y no han contestado. ¿Será que la cosa es muy dura para el Partido Popular? Debería de estar ahí sentado y no está. Es evidente que esto funciona mal y a partir de ahora pues todos podemos participar un poco. Está el Tribunal de Cuentas, que parece más bien que el Tribunal de Cuentas es no te lo cuento, ¿no? O sea, porque evidentemente está desaparecido y cuando actúa con años luz, de forma de que cuando va a decir que este partido o el otro se ha financiado ilegalmente, resulta que ya está prescrito, porque además la prescripción aparece a los 4 años. Y todos hemos sabido que hay partidos que se han financiado mal, a destiempo y ninguneando inclusive a la justicia, como el Partido Popular, que tanto presume de que son ellos los que están acelerando la justicia, a no ser por la presión de la calle, por la presión de los nuevos partidos, por la presión de los partidos en sí, que han visto que la corrupción es mala, es nefasta para la clase política actual. ¿Qué opina? En fin, puedo opinar todo. Hombre, yo creo que la politización de los tribunales de cuentas o la depolitización de los órganos de justicia de este país pues dista mucho de dar transparencia en todo caso a lo que está aconteciendo. La financiación de los partidos políticos de manera no transparente se lleva haciendo mucho tiempo, no de ahora, se lleva haciendo y estamos mirando unos y otros para otro lado y conmigo no va. Hay casos que sangran, ¿no? Porque están encima de la mesa, están todos los días en los medios de comunicación. El caso Gürtel, los famosos discos duros que se perdieron y que luego un expediente se abrió en base a esa pérdida de esos discos duros, ahora desaparece. Es decir, parece que pasan cosas que... Bueno, los discos duros fueron machacados. Sí, fueron machacados, pero se abrió un expediente a ver por qué se había tratado de esa manera los discos duros, cómo había pasado todo eso, ¿no? Y ese expediente también se ha perdido. Es decir, da la sensación de que hay una nebulosa que no es nada transparente y que tiene que ver pues con eso, con que en algunos órganos de toma de decisiones, de cuentas, usted lo decía, pues hay ciertos cargos políticos que velan por los intereses de los partidos políticos. Y eso hay que evidenciarlo también, hasta que no separemos la vida judicial de la vida política y ambos caminos tengan caminos paralelos, pero que no coincidan, para que pueda hacerse justicia real, pues eso no va a cambiar nada, ¿no? Y creo que los partidos políticos, y los grandes dos partidos políticos, en esto tampoco están de acuerdo, no se ponen de acuerdo para cambiar este tipo de cosas, ¿no? Aunque lo diga de palabrería, luego los hechos son los que son. Y las cosas son como son. Y vuelvo y te repito, a una persona que le lleva tres impagos en una vivienda, automáticamente le cae un juez arriba diciéndole que tiene usted una orden de desahucio porque el banco ha tramitado todos sus papeles para que usted en estos momentos esté en ese proceso. 3 meses y ni te escuchan, ni te dan audiencia para que te escuchen, ¿no? Y tú dices, bueno, pues ¿por qué hay estas dos varas de medir diferentes, ¿no? De los ciudadanos con la clase, tendremos que poner entre comillas clase política, a mí no me gusta decir eso, pero en este caso sí que es verdad que se blindan, ojito, porque otros partidos que vienen tocando la puerta por el otro lado, también vienen financiados desde otros países. Porque aquí, vamos a ver, que esté libre de pecado que tire la piedra, ¿no? La primera piedra, a ver quién es el que se decide, ¿no? Bueno, hay una cosa clara también. Hay países que están financiando directamente en estos momentos a partidos políticos y además ellos hacen gala de ser su modelo político. Y es así. Como Venezuela, por ejemplo. Bolivia, ¿no? Hombre, yo creo que... Evidentemente, Isabel... Las pruebas las tenemos y nadie se esconde. Voy a dar nota a los contertulios que Manuel Aznar López, hermano de José María Aznar, pertenece al Tribunal de Cuentas. Antonio de la Rosa, concuño de Rodrigo Rato, también está en el Tribunal de Cuentas. Juan Velarde, patronato de Fundaciones FAE, también del Partido Popular, también está en el Tribunal de Cuentas. O sea, lo tienen todo para taparlo todo, ¿no? O sea, que es indicativo que el Consejo actual, desde 2013, pues están estos señores en el Consejo donde tiene que fiscalizar a su cuñado, a su hermano, a su concuño, ¿no? Evidentemente, y después está lo último, lo novedoso, ¿no?
que se crean unas fundaciones, los cuales pueden ingresar por esa bancada a esas fundaciones, tanto la del PSOE como la del PP, como la FAE, como el otro, como también Paulito, Funcionan como organismos Pablo autónomos. Iglesias también tiene una fundación. No funciona como partidos donde le políticos, viene sino como fundaciones. Y por la eso ley se hizo la admiten trampa, ¿no? donaciones. Por ejemplo, en Alemania hay un sistema que es, si usted dona más de 50.000 euros, una empresa, automáticamente tiene que a fiscalizarlo el Tribunal de Cuentas y hacerlo público, a partir de 50.000 euros. O sea, que si una empresa da 50.000 con nombre y apellido, tiene que aparecer públicamente, fulano de tal me dio 50.000 euros. Aquí aparece No, eso también. eso también lo Aquí que- aparece también. Lo nuestra que ley. pasa es que hay otros modus operandi para hacer llegar el dinero por otras vías, ¿no? Pero Sin aquí que han deje puesto- huella. Aquí, pero por ejemplo en Alemania me parece un modo transparente, ¿no? Que te diga, Pepito, Juanito, Ciclano, me ha dado 50.000 euros, otro me ha dado 60.000, a otro me ha dado 10.000, otro me ha dado 2 euros y aparece que la ha dado automáticamente. Alemania, que yo también le voy a poner ahora como ejemplo, después de una experiencia traumática como fue la Segunda Guerra Mundial, tomó la determinación de que los partidos políticos en Alemania son instituciones del Estado. En España estamos en el limbo. Los partidos políticos son unas entidades que la titularidad corresponde, según los estatutos, al presidente elegido en un congreso y tal, pero después no queda nada claro si el partido es de los afiliados, si es del Estado, si es un instrumento temporal. A diferencia de Alemania, a mí me gusta el sistema alemán donde realmente los partidos políticos, una vez y se registran y quedan constituidos, a partir de ese momento en todos los sentidos se les considera como instituciones públicas del Estado, forman parte del Estado. Por eso en España, cuando hay contenciosos dentro de los partidos políticos, y conozco algunas muy sonadas, incluso en Canarias, donde cualquier afiliado ve sus intereses, los ve atropellados por el comité de turno, pues prácticamente está indefenso, porque te vas al juzgado y presentas una denuncia contra la asamblea o de tu partido o lo que sea, y normalmente en el 99,99% de los casos los jueces se inhiben, ¿no? Eso es cosa del partido. El cumplimiento o incumplimiento de los estatutos y las normas reglamentarias de los partidos en España sigue siendo también algo nebuloso, muy... Bueno, yo cuando venía para acá, hacia esta tertulia, me estaba pensando más en este tipo de cuestiones que en la parte, digamos, legal, que sí, que figura y que ya de una manera bastante muy bien explicada, Mensei Navarro nos explicó cómo estaba en España configurado el tema de la financiación de los partidos políticos. Pero a mí eso me interesa bastante menos, porque independientemente de la exactitud de las normas y de los artículos que hablan de la financiación, luego después te encuentras con que hay un montón de caminos alrededor de todo esto, y uno de ellos es la fundación. No hay partido político que no tenga su fundación, y la fundación de los partidos políticos para huir de impuestos. Y sindicatos también. También. Y para huir de impuestos y para manejar unos dineros que también están, digamos, de alguna manera, bueno, pues de aquella manera, no lo voy a calificar. Por consiguiente, yo creo que en España hay que estudiarse, volver de nuevo a revisar qué queremos hacer con los partidos políticos. Decía Isabel ahora con toda la razón que hay otras organizaciones políticas nuevas, de nuevo cuño, recién creadas, que aparecen en el escenario y que manejan fondos y dinero porque son, bueno, pues financiados desde fuera de España. A mí eso me preocupa, porque yo prefiero que los partidos políticos españoles tengan claro pues, lo que son sus límites geográficos, ¿no? Yo no estoy bastante desconfiado de esas organizaciones políticas que son financiadas desde el exterior, porque no me fío de la bondad de esas financiaciones. Porque hay países como Irak,
como Venezuela, Ya usted como lo- Colombia. yo no quería nombrar decir- ninguno, pero bueno, Sí hay, eso y por lo otro. visto sí hay objetivamente Claro que los hay. financiación de esos Claro que los hay. regímenes políticos que más bien son dictatoriales y que Dios Incluso nos de libre. medios de comunicación, Bueno. de pretensión de instalar medios de comunicación afines financiados desde fuera. Entonces, hombre, por lo menos saber de dónde viene el dinero y cuál es su objetivo y qué se pide a cambio. Porque que yo sepa, nadie da nada a cambio de nada. Si tú, un banco, era lo que empezamos diciendo, te condona una deuda, tú, cuando vayas a dictar una norma que a ese banco le afecte, te va a pasar el recibo. Te va a decir, hasta aquí. Y una ley importantísima, que es la ley hipotecaria, el cambio de la ley hipotecaria, que lo dice, ya que le hacemos tanto caso en los recortes a Europa, digo yo que ¿por qué no le hacemos caso en una directiva europea que habla de la dación en pago y del alquiler social? ¿Por qué no le Bueno, hacemos caso? Isabel, la cuestión Y de no la- se quiere, en de este la país no se quiere hacer eso. cuestión de las viviendas, evidentemente, si los bancos después condonan las deudas de los partidos políticos, evidentemente es para, oiga, no me condone usted, que yo le condone también a los ciudadanos su deuda de la vivienda. O no me dictes esto porque yo te estoy haciendo un favor. Evidentemente es un poco Es opaco, un ¿no? Eres reo de aquel No, que te porque presta el dinero. evidentemente si le rebajan lo que debe el Partido Socialista o el Partido Popular, quizás menos, porque ha recibido dinero a mansalva de empresas, pero ¿con qué tipo de empresas? ¿Cuáles son el tipo de empresas que ha sido? Pues constructora, para gente recalificar que- suelo. evidentemente, y eso lleva consigo la corrupción, no solamente del que corrompe, sino del político que se deja corromper, porque no son todos los políticos corruptos. Eso hay que transparentarlo, porque las donaciones... Mira, en Estados Me gustaría Unidos, por que se ejemplo, es un clásico. El tema de las campañas políticas, hay lobbies organizados, públicos, conocidos, que financian la campaña de un determinado candidato. Y además le pone allí el logotipo y la marca de la propia empresa, ¿no? A partir de aquí, ese político tiene los focos y ha puesto cualquier medida que pretenda llevar al Parlamento, al Congreso, al Senado, pues lógicamente todo el mundo sabrá si realmente es para favorecer a una empresa que previamente le pagó una campaña electoral y entonces pues se juega su propia credibilidad, ¿no? Y queda claro, o sea, aquí tenemos un poco de complejo y estamos en el limbo. Esa es la parte que yo más me he fijado. En España hay una especie de limbo político enorme alrededor de todo el tema del dinero. Y por otro lado, en España también yo creo que ha llegado el momento, por la experiencia también de los últimos tiempos, en que debe delimitarse las campañas, y están limitadas por ley, por cierto, las campañas políticas deben tener un límite. ¿Límite de qué? ¿De días? gasto. De gasto, es relativo, porque entonces, evidentemente, yo he visto otras campañas anteriores que, vamos, que Pero es que hay gente las que se conozco salta. más o Existe menos. en España, ¿eh? Y el Partido Popular es que barría a todos los partidos, porque Claro. tenían mucho Claro, potencial si nosotros cuatro económico. vamos mañana a hacer campaña electoral y resulta que a usted tiene 10 carteles, yo tengo 100, pues les voy a tapar todo, ¿no? No se le van a ver. Esa es la gran lucha que ha habido, ¿no, Mesei? Sí, En efectivamente. un pueblo pequeño como el suyo, como Mogán, turísticamente, económicamente fuerte, el alcalde y compañía maneja mucho capital, mucho dinero, se Hombre, nota la campaña electoral. lo que un partido ocurre en pequeño Mogán- y un partido grande. Lo que ocurre en Mogán, desgraciadamente, Necesito escapa a la programa. regulación esta que estamos hablando de financiación de partidos políticos. Yo he querido empezar por el marco legal Sí, de lo que estamos está bien. hablando aquí ahora por lo siguiente. Todo lo que hemos hablado en esta mesa, todo lo tenemos regulado en esta ley. Claro. Todo. Los límites en las campañas electorales. Lo que apuntabas antes de que sucede en Alemania, de que si existe una donación superior a 50.000 euros, hay que comunicarlo. Eso existe en España. Aquí está el artículo 5 de la ley, que dice que las donaciones privadas superiores a 50.000 euros y en cualquier caso las donaciones de bienes inmuebles se tienen que comunicar al Tribunal de Cuentas en el plazo de 3 meses. O sea, todo está perfectamente regulado. La sensación que da es lo siguiente, en España regulamos y los políticos miramos la ley para ver cómo la quebrantamos. En Alemania regulan y se estudian la ley para cumplirla y hacerla cumplir. Esa es la sensación que a mí me da. ¿Por qué? Porque si efectivamente tenemos un tribunal de cuentas que es el que tiene que fiscalizar
la financiación de los partidos políticos, pero resulta que ese Tribunal de Cuentas, quien lo nombra son los partidos políticos de turno, y además coloco a mi cuñado, a mi concuño o a mi primo, evidentemente van a dejar de hacer su función. Por eso digo, ¿lo tenemos todo perfectamente regulado? Sí. Si nos vamos al derecho comparado de Francia, Alemania, Inglaterra, existe una ley exactamente igual que esta. Lo que ocurre es que nosotros nos la empollamos para buscar la trampa y ellos se la empollan para cumplirla. No, y esa es la sensación que a mí me da. Es verdad que los bancos, cuando van a prefinanciar el partido, se dejan llevar por las encuestas, y los bancos suelen dejar, según las encuestas, a este partido 10.000 euros porque posiblemente gane, al otro 8.000 euros porque posiblemente esté la oposición, al otro 20.000 euros. Y esos dineros que financian los bancos o que dan los bancos como crédito pendiente de recibir el dinero del que lo adelante, porque evidentemente los partidos no tienen dinero, no tienen hucha para eso. Y entonces eso vincula un poco a los partidos, a la banca, ¿no? Pues fija, claro, es así, tal cual. No hablamos de condonación, sino recibir el adelanto. Eso es conocido. Los partidos políticos van a recibir del Estado, digamos, la parte que le corresponda después de. Y no Pero puede ser antes, que el Estado se lo adelante antes No, para evitar de que los bancos sean los que seguirán igual, porque querrán Pero tener más dinero para mayor. Pero es que la pregunta, ¿no?, es ¿por qué no los bancos tienen que condonar las deudas a los partidos políticos? ¿Por qué? ¿Acaso eso. los bancos condonan las deudas de las hipotecas? No las condonan. Entonces la sensación que da es, mira, entre bomberos no nos pisemos las mangueras, ¿vale? Tú vas a sacar más representación, te doy más, pero después te condono en función de lo que vayas a recibir tú una vez tengas representación. No, están condonando deudas pasadas. Efectivamente. O sea que, por ejemplo, yo conozco el Partido Popular, no sé cuánto tiene exactamente, pero el Partido Socialista tenía el otro día 80.000 millones de pesetas, 80 millones de euros, en lo cual tenía que pagarla, aunque ellos dicen que van a pagar esa deuda. Pero con la financiación solo de los militantes no alcanza. Con la financiación de empresas, de tecnología, pero claro, esas empresas, esas tecnologías después no pueden participar en contrato público, ese es el gran problema. Y sin embargo, todas esas empresas que participan en una donación de dinero, aunque sea 50, 100 o 200, que ha habido cifras más grandes, esas empresas acto seguido, mira, dame la contrata tal, la contrata la basura, la contrata acá, y claro, todo ahí es raro el ayuntamiento que no esté involucrado en algún tipo de corrupción. Sí. Evidentemente, De porque necesita ese dinero para las campañas electorales. ¿No será más justo que sea el propio gobierno, el propio gobierno por la Constitución, que le dé una cantidad fija a cada partido o una cantidad similar, pero que se lo adelante antes de cometer el delito? O no cometer el delito. Sí, no te entiendo. Yo creo que sí, lo dé antes y que no lo dé después de. Podría ser una fórmula, claro. y luego después los partidos políticos que reciben que no lo ese reciban. adelanto, además van a terminar a pedir prestado. Sí. Además, Bueno, pero vamos a ver, yo creo que no, yo creo que uno cuando se presenta en un partido político y después tiene que justificar hasta los gastos, no es un gasto tampoco fondo perdido, y hemos sabido de algunos señores que han utilizado fondos públicos para, se supone que es para gastos de su representación, y lo utiliza para comprar perfume o un bañador o un bikini o una cestita de productos de cosmética, ¿no? Y que nada tienen que ver con la función. Es decir, usted, una vez que usted hace el gasto, usted lo justifica y se lo paga el partido político, la institución en donde está. Es normal que sea así. Y además siempre se ha funcionado así. Otra cosa es que haya que regular cómo viene el capital, de dónde viene el capital y cuál es el círculo del capital. Es decir, qué entramado se sigue para llegar a que un partido político, o dos o tres, tengan una financiación que nadie controla. Evasión de capitales, todos sabemos que este país, resulta que aquellos que cogían la bandera patriota diciendo que queremos mucho a España, resulta que tienen evadiendo capitales fuera de este país
y que sirve ese mismo capital muchas veces para retornar, pero en el modo de subterfugio en partidos políticos. Es un dinero negro que navega por ahí, que llega otra vez, y ahí tenemos el tema de Pujol, las elecciones catalanas y todo eso que está todo como muy investigado, pero eso no ha dejado de ocurrir, se sigue evadiendo capital, sabemos de nombres directamente que han estado, incluso políticos que han estado en sitios de representación como el Fondo Monetario Internacional, donde rige dónde va el dinero, hacia dónde va el dinero y los capitales por dónde se mueven legales. Y esos mismos señores resulta que tienen capital en evasión, es decir, aquí todo el mundo ha mirado para otro lado. Lo que hay que controlar son los circuitos del dinero, que los conocemos, que los conocen los que están ahí, y hay que apartar lo que es la vida política de la vida de los sistemas que nos hemos dado para el control y seguimiento. Es decir, como por ejemplo, hoy en día el Banco de España no controla las cláusulas suelo de aquellas hipotecas que se están dando. Si ya sabemos que es ilegal, ¿por qué no actúa el Banco Español? ¿Por qué no actúa para decirle al banco quién es el que no está dando la orden oportuna para que eso se haga? Es decir, aquí sabemos todo. Si tú encima les adelantas el dinero, pues que tienen doble financiación, porque eso no va a evitar que los círculos del dinero, los circuitos del dinero se sigan dando, ¿no? Evidentemente hay una manera de financiación más moderna, pero claro, conseguir una financiación de X millones de euros a través de una práctica habitual como es el crowdfunding, el micromecenazgo a través de internet, o que lo usa el partido Podemos, por ejemplo, pero aparte de que parece solamente que es esa práctica, pero eso es como ponerle una cuota al militante, ya eso lo hacen los partidos normales, que le ponen una cuota al militante y con eso puede cubrir eso, pero ¿dónde vienen las simpatizantes que hacen esas grandes transferencias a estos partidos nuevos? Claro, porque a mí con 2 euros en el PayPal, que dice que no, con 2 euros tiene que ser muchos millones de personas para... 3 páginas el otro día en el periódico. Pero con el PayPal, que mucha gente no tiene internet, etcétera. Pero evidentemente es asombroso que yo pienso que se le debe adelantar, o sea, los partidos más o menos tienen su intención de voto, ¿no? Si ya se sabe con una macro encuesta bastante importante, que se sabe ya quién puede ganar, quién no puede ganar, quién está rozando, pues darle una cantidad de dinero anticipada, pero que sea el Estado, como lo va a pagar después, que sea el Estado que anticipe por lo menos el 40% de lo que va a recibir, no el total, digo una parte de los gastos que le va a suponer. Y más en un momento como este año electoral 2015, donde vamos a tener hasta 5 o 6, 4 y convocatorias electorales. Galicia, o sea, no, Galicia no. No, pero Andalucía, las autonómicas, la catalana y la por eso, son 4 elecciones. ¿Qué partido va a soportar eso? A no ser un partido muy capitalista, ¿no? Que sí, sabemos, evidente. Yo no tengo ¿Qué pequeño partido va a poder cumplir con 4 elecciones continuas, ¿no? Ya sabíamos que veníamos de la época de Franco, que no había una educación política ni una formación de asignar, y los propios sindicatos, que ni los trabajadores quieren pagar cuotas. ¿Se acuerda que hay un sindicato para pagar su cuota cuando llega ya el sindicato a pedir ayuda? Eso lo he visto yo. Llegan a pedir ayuda y no están ni afiliados. O sea, no, yo me afilio ahora para que usted me dé letrado y defensa. Evidentemente los sindicatos tienen que estar también subvencionados por cuando los trabajadores en su seguridad social, diga usted, ¿a qué partido, a qué UGT quiere usted, como se hace en Hacienda, ¿no? A la religión o a otros partidos, ¿no? Que haga dentro de la financiación de IRPF, de toda la financiación, poner una parte para los partidos y una parte para que sea de todos, y una parte para los sindicatos, como se hace para la iglesia. Por ahí fuera, un momento importante, ¿no? En la mayoría de los países serios por ahí fuera se escandalizan cuando dicen que el Estado subvenciona a los sindicatos. Los sindicatos son sectoriales y se deben de mantener por la cuota de sus afiliados, porque están en una... Pero en España no había costumbre, había costumbre antes, en la República sí.
traía enseres, traía comida, traía la... Le digo, mire, había una lucha en los sindical, Estados Unidos pero se perdió con que Franco. los sindicatos son muy poderosos, son muy fuertes, también Sí. en Alemania, que tienen sus propios economatos y tienen su vida propia. Cuando hablan de la posibilidad de que el gobierno del Estado les da un dinero a fondo perdido, eso para ellos es un insulto. Es decir, pero ¿cómo? Yo no puedo aceptar ni un solo euro, ni un dólar del gobierno, porque yo precisamente voy a discutirle al gobierno las medidas que el gobierno va a decidir en el Parlamento. Entonces no es más la independencia sí, del pero no es más sindicato. transparencia que los propios Mire, trabajadores en su cuota de la seguridad social, como hacen la retención de la sanidad, como la sería una retención de la fórmula, pensión, sería una fórmula. 1 euro, 2 euros cada, ¿saben los Mira. millones de trabajadores que hay ahí? Y eso se lo reparte equitativamente a los sindicatos y ya no pertenece que sea el Estado que le pague. Probablemente si nos empezamos aquí a enredar metiendo otras instituciones, además de los partidos políticos, que es lo que nos estaba llevando un poco la discusión de esta tarde, yo creo que terminaremos liándola muy complicado. Antes decía Mensei Navarro con toda la razón de que todo esto está regulado y además está copiado. Yo creo que en realidad cuando España allá por los años 70, finales de los años 70, pues toma la determinación de dar el salto y crear un sistema de partido y una democracia en definitiva después de 40 años de dictadura, lo que hace es coger y copiar del entorno pues todas las normas y los procedimientos que se llevan en otros países en Europa, básicamente, ¿no? Y así sé, porque ha estado publicado, que desde la misma Constitución hasta las leyes de partidos y las leyes electorales, pues se cogen de aquí, de allí y se hace... Y no es extraño, Arcadio. Pero Mensei. déjame terminar. Sí. Lo que pasa es que está todo regulado, como decía Mensei, pero la sensación que tenemos los ciudadanos es que aquí las cosas no se cumplen o fallan. ¿Cómo no se va a cumplir? Cuando no está inmerso el tema de la financiación, Si todo se cumple, de la está todo educación, de regulado, la no hay formación discusión. de los trabajadores, de ahí meter manos en esa caja, y también de los constructores, de los planes parciales, de todo eso, y además es extraño, es raro, de que esas leyes de prescripción solamente son 4 años de prescripción del delito por esta causa. Yo entendería que si la gente supiera, el partido político, los políticos supiesen de que no prescribirían sino en 20 años o más años, no en 4, que a veces cuando va a iniciar la justicia se retrasa, llega a prescribir, que lo alarguen el tiempo y que sea condenado aquel que se deje corromper, no solamente el que se deje corromper, sino el corruptor que tanto delito tiene como el que dice, el que roba en un gallinero, roba la gallina y después se la va a vender al dueño. Evidentemente es tan corrupto el que compra como los que hacen la compra de los objetos robados, como el que roba. Y en este caso porque va a haber un político corrupto, tiene que haber un empresario que lo hurte. que lo compra. Claro, evidentemente. Bien, pues ya este programa... ¿Cómo arreglamos esto? Porque esto no tiene arreglo, Pero ¿eh? yo Esto es la mayor Escúchame, yo transparencia, la mayor transparencia política que debe de existir. Pero espérate, yo cosas. creo que el sistema que nos hemos dado, el sistema democrático, es un buen sistema que requiere una cantidad de dinero a invertir en el sistema. Es decir, nos hemos dado un buen sistema, el sistema democrático, que no es barato, pero que cumple su función. El caso es cuando se mezcla en el mismo sistema y empieza a haber la perversión. Y perversión, si no la solucionamos, si los partidos políticos no están al margen de aquellos poderes que controlan la acción política, si eso no lo ponemos al margen, resulta que la perversión va a existir. Entonces, si yo adelanto el dinero a los partidos políticos para que hagan sus campañas, el sistema sigue siendo pervertido, porque aquellos que están controlando seguirán pues mirando para su sardina, ¿no? Y luego las puertas giratorias, es decir, cuando hay empresas que se ofrecen a lo público y luego ese señor sale y aparece en un consejo de administración 2 años después, hombre, y además ha sido partícipe de dar, por ejemplo, la sanidad pública en Madrid, por ejemplo, ¿no? Que se ha visto como algunos consejeros de la propia comunidad autónoma han terminado
en lugares de consejo de administración de esas mismas empresas a las que les dio la sanidad, la parte de la sanidad. Hasta que eso no se regule y no se separe lo que es la acción política de lo que son los organismos de control del Estado, no hay nada que hacer. Seguiremos y buscarán las vías para llegar a otro lado, pero seguiremos. Y eso hay que hacerlo, y esa es la asignatura pendiente que tiene este país. ¿Qué le impide a un empresario que tiene unos 5.000 trabajadores? Por ejemplo, un ejemplo de una vía también que se está utilizando, se utiliza. Yo como empresa doy 50.000 euros. Pero como yo tengo previsto que este señor va a ganar, ahora mando a 10 empleados míos a llevar 1.000 euros cada uno. Por ejemplo. O 50 empleados míos. Y cada empleado de él hace 50. Eso no se detecta. Sí se detecta y se debiera detectar. ¿Por qué? ¿Cómo se detecta? La ley de financiación Porque es dice... individual, de una persona que quiera ganar La ley de 1.000 euros. financiación dice, usted tiene que tener dos cuentas distintas. Una en la que solo y exclusivamente va a ingresar las cuotas de sus afiliados y otra en donde usted va a recibir las donaciones. Insisto en que las donaciones, tanto de empresas como de particulares, no pueden superar los 100.000 euros. Vienen 3 empresas y te dan 100.000 euros cada una y ya tienes 300.000 no me ha euros. entendido, porque ¿cómo saltarse esa norma? ¿Cómo saltarse? ¿Ves de lo que estamos hablando? En lugar de hablar claro, del cumplimiento de lo que tenemos que hacer, de lo que hablamos es ¿y cómo burlamos ese precepto? ¿Cómo lo hace? Es lo que hacemos ¿Cómo aquí, lo la hace? sensación que da. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que piensa la gente. Pero- ¿Qué es lo que hacen los empresarios? Eso- No, hombre, yo puedo dar como empresa 50.000 euros, ¿no? Eso se arreglaría Pero, tan Nicolás, sencillamente. Te después voy a esa decir empresa una tiene cosa, montón de- Nicolás, y parece mentira que lo tenga que decir yo. Cuando hay primaria y se sacan esas primarias a 2 euros y viene alguien y compra 2 euros voluntades, pues hombre, se saca al candidato que se quiere, a la candidata que se quiere. Exacto. Y eso ha pasado. Y eso pasa aquí y en primera persona. Y eso se refleja. Si somos capaces de hacer, si los partidos políticos son capaces de hacer eso, pues que no serán capaces de hacer cuando lleguen a grandes masas de Bueno, dinero. pues vamos a ir finalizando. Pues yo entiendo que entre otras cosas tiene que haber mayor transparencia en los partidos políticos. Ese Tribunal de Cuentas no puede estar por 9 años, que está por 9 años, y no se renueva, y muchos de ellos fallecen y no han sido renovados. Por lo tanto, tiene que haber mayor mecanismo de control a los partidos políticos, que parece ser, que me se ha dicho, de que hay suficientes controles con las leyes que hay. Lo que pasa es que no saben cómo... Que hay que hacerlas cumplir. Cumplirla, Hay que hacerla y cumplir. para hacerla cumplir tiene que haber un tribunal de cuentas independiente A la acción política, como y tiene que no participado por hermanos, cuñados y otras Sobrinos y demás especies familias. y demás Sí. familias de algunos partidos políticos. Evidentemente vamos a darle sus 2 minutos a cada uno como las conclusiones finales, de poder decirle a la gente que cómo nos gustaría a nosotros o a la gente que se financiase los partidos políticos, cómo lo vemos, cómo está y cómo se ha de cumplir las leyes. Yo un poco más tengo que decir, doña... Hombre, yo creo que ya lo hemos dicho aquí en esta mesa, separar aquellos agentes de control. El sistema tiene agentes de control para controlar a los partidos políticos y su financiación. Y luego los partidos políticos tienen que hacer público con cuánto dinero cuentan para la campaña. Y eso se va a ver y se va a reflejar después. Si yo cuento con 3 millones para esta campaña, eso se va a ver producido y no somos tontos, aquí hacemos la cuenta. Y si salen 6 millones, de algún lado ha salido los 3. Por lo tanto, usted me lo tiene que justificar. Si yo, como Soria, ¿se acuerdan ustedes cuando tenía el Saddam Hussein, poco menos, que delante del túnel de Julio Luengo, unos carteles enormes que tú dices, ¿cómo puedes mantener ese cartel, ese dinero en ese sitio tan espectacular? ¿Alguien te lo está pagando? Pues por algo. ¿De dónde sale? Pues sale de ahí. Sale de una financiación irregular. Y las campañas si son 3 millones, eso se va a traducir en el contante y sonante. Cuando a ti te viene el mailing, sabrás si te viene por 5 veces consecutivas o te viene por una. Y el que te viene por 5 es porque tiene financiación triple. Así es. Bien, don Los alcalde. dineros son los que son. Yo no tengo, yo no he estudiado la solución a estos problemas, pero vamos, por hacer un resumen final de conclusiones, ¿no? Yo creo que la democracia es suficientemente importante como para tomársela muy en serio. España arrastra de estar en toda la historia de la propia España, pues de una forma de ser
tiene sus ventajas, sus inconvenientes, tiene sus partes positivas, sus partes negativas, pero siempre está la picaresca por medio. Yo creo que la clavó Mensei Navarro cuando dijo en la primera intervención que efectivamente, a diferencia de otros países de nuestro entorno, aquí cuando se hace la ley, inmediatamente los asesores y las personas más espabiladas buscan de qué manera se puede burlar la ley, cuando resulta que lo normal es ver cómo se cumple. Ahí está la clave de la situación, ¿no? ¿Y cómo me gustaría a mí? Mire, yo hace tiempo que tengo esta idea en la cabeza y a mí me parece que los partidos políticos, por eso que decía ahora de la importancia de la democracia, deben ser instituciones del Estado. El Estado debe ser el titular de las formaciones políticas, que deben de organizarse con libertad de opinión, de criterio y la forma en que lo quiera cada uno, de izquierda, de derecha o de medio pensionista, como cada uno quiera organizarse. Pero al final, en la parte más, digamos, de la que estamos comentando hoy, en lo que se refiere al funcionamiento de los dineros y de la parte legal de los partidos, eso sí que tendría que estar bajo lupa y deberíamos de tener la suficiente garantía para que los partidos políticos funcionaran de un modo idéntico, al margen de después, ya te digo, de las ideologías que cada uno tenga que defender. Pero lo que es la estructura del partido, la economía del partido y la parte jurídica y la seguridad jurídica de sus afiliados debe estar protegido por el Estado. Merci. Yo insisto en que efectivamente, y como ha manifestado ya el compañero Arcadio, los mecanismos los tenemos, simplemente tenemos que hacerlos cumplir y de alguna manera velar porque las personas que tienen que fiscalizar, o las administraciones o los organismos que tienen que fiscalizar el hecho de que eso se cumpla, efectivamente estén completamente independientes a la acción política. Si resulta que el Tribunal de Cuentas, lo que tenemos allí colocado es un primo, un cuñado y un sobrino de los que se suponen son los que se van a saltar la ley de financiación, es evidente que nada van a hacer al respecto. Y también yo, bajo mi punto de vista, impondría una serie de sanciones que de alguna manera implicaran a la persona que de alguna manera protagoniza el comportamiento fraudulento a inhabilitación. ¿En qué sentido? Oiga, a mí no me vale lo que dice la ley de financiación. ¿En qué sentido? El partido político que supere la cantidad para una campaña, la única sanción es que se le sancione por el exceso en el que ha incurrido sobre el máximo de la campaña. Y ese dentro de 4 años la va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque va a tener el dinero fraudulento con que pagar esa sanción en caso de que el cuñado o el primo se la imponga, que dudo mucho que se lo va a poner. Evidentemente, ampliar los plazos de prescripción por encima de los 4 años e, insisto, una responsabilidad personal al infractor que tenga que ver con la inhabilitación y la desaparición del mismo del panorama público. Muchas gracias, señor Merced. Bueno, ya saben, hasta aquí el blanco y negro de hoy, y no sin antes decirle que en la próxima semana pues tendrá que sintonizarlo en otro canal, o sea, será el canal 52 en toda Gran Canaria. Nos mudamos, pues más o menos, porque todos lo entendáis. Empezaremos con nuestra nueva señal y vuelvo y repito, las próximas semanas ya comunicaremos en qué canal estaremos emitiendo. Realmente el canal 52 ya lo tenéis en la nueva reestructuración de toda la isla. Ese canal, los módulos ya están instalados porque no afecta a la nueva sintonía de las televisiones locales en TDT. Y a todos ustedes decirles que hasta aquí ha llegado el debate de hoy, y esto se hace con el mejor de nuestro pensamiento de que ustedes tengan un sistema de opinión y se hagan un poquito más la opinión que solo ustedes son los que en definitiva toman vuestra propia opinión. Nos alegramos de que este debate le haya servido para algo. Buenas noches, Gran Canaria.